Ok, día vamos a hablar sobre componentes de vectores. Bien, entonces tenemos la definición, sea un vector y teta su dirección, entonces las componentes van a ser AX y AY. ¿Cómo encontramos AX? AX la encontramos multiplicando el valor de A por el coseno del ángulo. Y Y, lo mismo, nada más que aquí se trabajaría con el seno del ángulo. A continuación voy a desarrollar un ejemplo con el cual ustedes van a quedar más claros de cómo encontrar las componentes de cada vector. Ok, ¿qué es un vector? Iniciemos por ahí. Un vector es una magnitud que tiene un valor, una unidad, una dirección y un sentido. ¿Cómo representaremos nosotros los vectores en matemática? Vamos a representar los vectores por medio de flechas. Entonces tenemos mi vector, que es el que voy a dibujar a continuación. Esta flecha que yo voy a dibujar, este es mi vector y le voy a dar un nombre. A este vector le vamos a llamar vector A. Los vectores se nombran con letras mayúsculas. Ese vector va a tener una magnitud, entonces imaginemos que mi vector mide 50 metros. Esta es la magnitud del vector. ¿Cuál va a ser la dirección del vector? Lo que mide en ángulos. Entonces, miremos cuánto tiene A de ángulo. Tiene 30 grados. Si se fijan en el centro de la regla, marca cuál es la dirección del vector. Si yo ubico mi regla, entonces podemos observar que tiene 30 grados en dirección. Esa sería la dirección del vector. Esta es la magnitud. ¿Y cuál va a ser el sentido del vector? Bueno, en donde se ubique según el plano de coordenadas. Si yo tengo mi plano de coordenadas, en mi plano de coordenadas yo puedo ubicar los puntos cardinales que ustedes ya conocen: norte, sur, este y oeste. ¿En dónde está mi vector? Técnicamente mi vector estaría aquí en el primer cuadrante, a 30 grados. ¿Cuál es la ubicación del vector? Aquí sería al noreste, entonces este es el sentido del vector. Esta manera de repaso, ¿verdad? Porque ya todos conocemos el plano de coordenadas, conocemos los puntos cardinales, sabemos graficar ángulos, entonces esto del sentido a medida vayamos avanzando lo vamos a ir afianzando un poquito más. Entonces, para que tengan el conocimiento que nosotros los vectores los representamos por medio de una flecha, los nombramos con letras mayúsculas, tienen una magnitud y tienen una dirección. Entonces, con esta información vamos a trabajar con el ejemplo. Y acá tengo el ejemplo. Si ustedes se fijan en mi ejemplo, yo ahí tengo 4 vectores. Los voy a ir nombrando. Tenemos el vector A que mide 100, su ángulo es de 30 grados. El vector B mide 150, su ángulo es de 45 grados. El vector C, 200, su ángulo es de 20 grados. Y tenemos un vector D, cuya magnitud es de 80 newtons. Todos tienen la misma unidad, todos están en newton. La idea del ejercicio es encontrar las componentes de cada vector. Vamos a encontrar las componentes de cada uno de ellos. Y esto es sencillo. Empezamos con el vector A. Esta es la magnitud del vector. Yo he construido una tabla para trabajar de forma organizada y ordenada. Ok, entonces empezamos con el vector A. En donde dice vector, yo voy a colocar la magnitud del vector. Bien, tenemos el vector A que mide 100 newtons. El ángulo del vector A es de 30 grados. ¿Cómo vamos a encontrar a X?
A X lo vamos a encontrar multiplicando. Lo vamos a escribir. A X es lo mismo que tener 100 por el coseno de 30. Y aquí yo voy a encontrar mi resultado de AX. Vamos a realizarlo con la calculadora. Y el resultado obtenido es de 86,6 newtons. Entonces ahí tengo la componente AX. Vamos a encontrar ahora la componente AY. AY va a ser 100 seno de 30. Y ubicamos en la calculadora 100 seno de 30. Y obtenemos como resultado 50. Y entonces fácilmente hemos podido encontrar las componentes de el vector A. ¿En dónde se encuentra el vector A? Miren, en la ubicación del vector A, este sería el primer cuadrante. Ya vamos a hablar de los cuadrantes. Ahorita nos vamos a centrar en encontrar la magnitud de los vectores. Ya encontré la magnitud de A, ahora vamos a encontrar la magnitud de las componentes de B. Ok, tenemos el vector B que mide 150. Entonces aquí donde dice vector, yo voy a escribir vector B 150 newtons. Ok, el vector B, ¿cuál es su ángulo? 45 grados. BX y BY. Voy a encontrar dos resultados. De igual manera como yo lo hice aquí en la parte superior, como encontré a X y a Y. Entonces, para BX va a ser 150 newtons coseno de 45. Y para BY es 150 newtons seno de 45 grados. Ok, encontramos las soluciones usando la calculadora. 150 coseno de 45 es igual a, y ustedes vayan verificando con sus calculadoras en sus casas, 106,07. La unidad son newtons. Y ahora hacemos 150 seno de 45. Y eso me va a dar igual 106,07. Ok, ¿por qué me da el mismo valor casualmente en este? Si recuerdan, cada cuadrante mide 90 grados. Cada uno de estos espacios del plano de coordenadas mide 90 grados. Entonces, todo este cuadrante mide 90, todo este mide 90, todo este cuadrante mide 90. Entonces, si todos los cuadrantes miden 90, ¿qué pasa con este cuadrante? Si solo hay 45, si ustedes son observadores, 45 es la mitad de 90. Entonces, ¿qué significa? Que las componentes de este vector que se encuentra a la mitad del cuadrante van a tener la misma medida. Entonces, por esa razón da igual. Vamos con el vector C, en el orden que estamos trabajando. Vector C, que es el que es la flecha que está en fucsia. El vector C tiene una medida de 200 newtons. El ángulo del vector C es de 20 grados.
Las componentes del vector C serían Cx 200 coseno de 20. Y para CY vamos a hacer 200 seno de 20 grados. Componente Cx. Fijémonos bien. 200 coseno de 20. Y eso me da igual a 187,94. Y ahora la componente CY. 200 seno de 20. Resultado. 68,40 newtons. Y listo. Tengo las componentes de A, B y C. Me hace falta un vector. El vector que me hace falta es el vector D. Antes voy a alargar las líneas de mi tabla para poder concluir. Bien, listo. Tenemos el vector D, que si ustedes se fijan está en color verde limón. Este vector que se dirige al sur. Ok, vector D. La medida del vector D son 80 newtons. El ángulo del vector D. Bueno, hablemos del ángulo del vector D ya que se encuentra hacia el sur. Habíamos estado hablando sobre el plano de coordenadas. Vamos a hacer un plano de coordenadas aquí para que hablemos del ángulo del vector D. Miren, tenemos un plano de coordenadas. Este plano de coordenadas que ustedes ya conocen tiene un eje X y tenemos un eje Y. Para ese eje X, si ustedes recuerdan cuando trabajaron en matemáticas, del lado derecho de X se ubicaban los valores positivos y del lado izquierdo de X ubicamos los valores negativos. Entonces, aquí en el eje X podríamos decir de que este es positivo X. Este es el eje positivo, este es el lado positivo, el lado negativo del eje X. En la parte superior tendríamos el lado positivo de y en la parte inferior el lado negativo de Y. Bueno, esta es la información que ustedes ya manejaban, por lo que se estuvo trabajando en matemáticas en los años anteriores. ¿Qué vamos a involucrar ahora? Aparte de los puntos cardinales, vamos a involucrar la medida de los ángulos en sentido antihorario. Ok, ¿cuál sería la medida de los ángulos de este plano de coordenadas? Lado positivo de X, 0 grados. Si comenzamos a mover un vector en sentido antihorario, o sea, un vector que se mueva en la dirección del círculo que yo estoy formando, al llegar al norte serían 90 grados, porque ya les había dicho que cada cuadrante mide 90 grados. Entonces, si de estos 90 yo me sigo moviendo para acá y llego al lado negativo, entonces llegaría a sumar aquí 180 grados. ¿Por qué? Porque cada cuadrante mide 90, entonces 90 más 90 serían 180.
Si sigue moviéndose el círculo, más 90 serían 270 grados. Y si cierro el círculo, ¿qué pasa si cierro el círculo? Entonces, ahí mismo donde tenemos 0 grados, también puede tomar el valor de 360 grados. Al sumar 4 veces 90. Esa información es muy importante. Entonces, ¿cuál va a ser la medida del vector D? ¿Pueden observarlo? ¿A dónde se encuentra el vector D? Aquí, al sur. O sea que estaría en esta ubicación de Y negativo, hacia el sur. Entonces, ¿cuánto en ángulo va a tener el vector D? Aquí está el vector D. ¿Cuál sería su ángulo? 270 grados. Vamos a escribirlo. 270 grados. Ok, y con esa información ya podemos encontrar las componentes de D. Dx, dy. Dx va a ser 80 coseno 270. Y dy va a ser 80 seno 270. Resultados. Dx, 0 newtons. Dy, negativo 80 newtons. Y listo, miren, ahí tenemos todas las componentes de todos los vectores. Ahora, si ustedes se fijan, estuvimos hablando de los ejes, ¿verdad? Del plano. Vamos aquí, concentrémonos en la figura. Entonces, al hablar de los ejes, de lo que ustedes ya conocen, ustedes saben de que si lo que yo tengo en negro es mi plano de coordenadas, o sea, esta línea de aquí que estoy remarcando es el eje X. Y esta línea que estoy remarcando es el eje Y. Entonces, para el eje X, hablemos del eje X. En el eje X tenemos que este es el lado de positivo de X y este es el lado positivo de Y. Este es el lado negativo de X y este es el lado hacia abajo negativo de Y. Por esa razón, si ustedes se fijaron, dy me dio negativo. Miren, dy dio negativo porque y es negativo. Entonces, ¿qué va a pasar con todas las anteriores? Con todas estas anteriores. ¿Cuáles serían, cómo estarían las componentes de A? Como A se encuentra en este cuadrante, me fijo a los costados o a los extremos. ¿Cómo está X y Y más cercanos de A? Entonces, AX está positivo. Entonces, yo voy a moverme a la tabla y donde está AX, vamos a colocarle el signo más de positivo. ¿Y cómo estaría a Y? ¿Cuál es la Y más cercana a X? Perdón, ¿cuál es la Y más cercana a? Es esta que está. Entonces, a Y también va a estar positivo. Y eso resulta porque ambas están en el primer cuadrante. Vamos con B. Aquí está B. ¿Qué signo tiene la X más cercana a B? Esta es la X más cercana a B. Entonces BX va a ser negativo. Entonces donde está BX colocamos negativo
negativo 106,7. Y BY también va, que la que está más cerca de B, la Y que está más cerca de B es positivo, entonces positivo. Por último tenemos el vector C, para terminar de ubicar los signos. C, ¿cómo está la X y la Y? CX, la X es negativa y escribí negativo yo ya, CX va a ser negativa. Y CY, la Y es negativa también. Esta es la Y que está más cerca de C, la Y es negativa. Y para el vector D ya nos había dado los signos. Entonces, en conclusión, para poder encontrar las componentes de cada vector, primero construyo una tabla, utilizo coseno para las X, seno para la y lo mismo, el procedimiento se repite. Y por último, lo que hay que hacer es definir los ángulos de cada, perdón, los signos de cada componente. Entonces, para definir los signos de A, por ejemplo, nos fijamos cómo estaba X y Y, los más cercanos. Para definir los signos de las componentes de B, nos fijamos cómo están X y Y en ese cuadrante. Y para fijarnos en los signos de las componentes de C, que están en el tercer cuadrante, nos fijamos los signos de X y Y del tercer cuadrante. Y listo. Acompañado de este video, vamos a asignar una guía. Por favor, resuelvan los ejercicios y me envían la evidencia.